Buenas noches a todos. Soy Guzmán Bernabeu, presidente de la Asociación Alcoy Modernista. El motivo de mi presencia en este programa no es otro que el presentar el 5º número de la revista Arte, Cultura y Humanidades. Este es un proyecto que vio la luz en mayo de 2019 como una forma de dar a conocer el modernismo y hacerlo llegar a toda la gente. Cuando publicamos el primer número no sabíamos qué aceptación tendría y cómo, ya sabéis, vamos a por el 5º. Desde aquí, en mi nombre y en el de toda la Asociación Alcoy Modernista, me gustaría dar las gracias a todas las personas que han participado en la elaboración de tan ambicioso proyecto, empezando por todos los colaboradores que tan amablemente han escrito en la revista, así como a las personas que trabajan en su edición y su publicación. Todos los que seguís la revista habéis observado la evolución que ha tenido con la inclusión en ella de cada vez con artículos de mayor investigación. Nuestra principal idea al editar esta publicación es mantener viva una filosofía de vida que principalmente se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX, y que marcó a todos los que vivieron ese periodo en la historia, tanto desde el punto de vista de las clases sociales altas y privilegiadas como las de menos favorecidas. Por este motivo intentamos incluir en la revista tanto artículos que hagan referencia al gran esplendor modernista como también a la sociedad más humilde. Para presentar el 5º número de la revista contamos con una persona que no necesita presentación y que muy cortésmente ha accedido a presentar este número. Él es José Luis Antonja. Junto a él contaremos con la presencia de algunos articulistas que han participado en este número. Ya sin más dilación, te doy paso, José Luis, y muchas gracias. Y buenas noches a todos. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación Alcoy Modernista el haberme dejado presentar esta revista. Como decía Guzmán, pues aproximadamente en 5 números está cogiendo ya un vuelo impresionante y bueno, yo creo que paso a paso va a convertirse en una de las revistas de referencia de la investigación sobre el modernismo. Sin más, para no dilatar la intervención de los ponentes, en total la revista recoge 12 ítems, 12 artículos, como siempre, de diversa temática, tanto comprendiendo lo que es el ámbito de Alcoy, lógicamente el espíritu de la revista y de la sociedad, pero también abriendo esta panorámica a ciudades modernistas o a otros personajes y, bueno, y a otros ambientes también vinculados al modernismo. Sin más, doy paso a los primeros autores del artículo que inicia la revista, que es un poco el marco de cómo sería el Alcoy de la época modernista en un ambiente amplio, porque abarcan un estudio de carácter divulgativo entre 1880 y 1923, que son los amigos, compañeros Rafa Hernández y Pedro Juan. Cuando queráis. No sé quiénes empezamos el baile. Pedro, empiezas y luego le pasas yo. a... Sí. Bueno, como somos muchas personas, voy a intentar ser breve. Guzmán nos solicitó colaboración en la revista a Rafael Hernández Ferris y a mí. Bueno, los dos somos miembros del CAEA, Central Collada de Estudios Històrics i Arqueològics, y nos pidió que si le podíamos hacer un artículo, presentar un artículo, que nosotros nos centráramos en el contexto de la época, ¿no? En el contexto político, social, económico de finales del 19 y principios del 20, que es cuando realmente se produce la expansión del modernismo, ¿no? Bueno, cogimos un periodo más amplio, ¿no? Para poder, de alguna manera, enmarcar la época, ¿no? Y nosotros nos distribuimos las parcelas para trabajar cada uno de nosotros. Una de las dificultades era la síntesis, el resumir en poco espacio tan larga cronología, un periodo tan grande de tiempo, y una época en la que Alcoy pues, se convirtió en una ciudad referente, no solamente a nivel en el territorio valenciano, a nivel del Estado español, sobre todo por la expansión económica, social, política, cultural. Alcoy se convirtió en un gran referente, ¿no? Y bueno, en principio nosotros el artículo nos metíamos en 30 y pico páginas, ¿no? Y hemos tenido que reducirlo a 16 y de alguna manera también a la hora de maquetar, pues también había que colocar fotografías para que el artículo pues fuera más ameno y sin perder el rigor histórico, pues que de alguna manera la parte divulgativa, ¿no? El poder llegar
no solamente a estudiosos, poder llegar también a un sector de la población más amplio, ¿no? Bueno, en concreto yo personalmente me ocupé de lo que era el estudio económico de la época, del desarrollo sobre todo de las tres grandes industrias, la papelera, la del textil y el metal. También estaba la cerillera, la mistera y algunas más industrias. Después también yo me dediqué al estudio social, al movimiento social, el que vamos, al crearse una sociedad capitalista burguesa, pues hubo un movimiento obrero muy efervescente que planteó bastantes conflictos a nivel de huelgas generales y sobre todo cuando estaba también por ahí el tema de la guerra de las guerras de África, de la guerra de Marruecos y el tema de las quintas, el tema de los consumos y sobre todo también el tema de la jornada de las 8 horas, que era una reivindicación que estaba siempre en la mente. Bueno, hay que decir que en Alcoy estaba sobre todo los anarquistas, los internacionalistas. También hay que destacar que Alcoy, a pesar del condicionante orográfico, a pesar de las grandes condiciones que iban en contra de la ciudad, pues los ríos, los barrancos, se hicieron grandes puentes y sobre todo se construyeron el ferrocarril, primero el de Gandía, luego el de Játiva, y para que de alguna manera los productos tuvieran salida. Bueno, se hicieron famosísimos, el papel de fumar de Alcoy era súper conocido en todo el mundo, ¿no? Y se exportaba. Y después también las máquinas que se fabricaban en Alcoy, la metalurgia, era sobre todo el tema de la maquinaria para el textil y para la industria papelera. Muchas máquinas se hacían en el propio Alcoy, la metalúrgica, las fábricas de Rodel, Boronat, etc. Y luego también estaba el tema sobre todo de los tejidos, del textil. Bien, también luego hemos entrado en el tema de la cultura, que Rafa puede comentar algo, y él se ha dedicado sobre todo, que puede comentar, el tema político, como el tema de la restauración, el sistema político que había en la restauración. Él puede hablar, bueno, sobre todo de que el diputado que prefería Alcoy era Canalejas, que en su tiempo era primer ministro y que, bueno, fue vilmente asesinado en la Puerta del Sol. Bueno, todo eso se los puede explicar muy bien Rafael, mi compañero Rafael, porque es el que ha hecho esa parte. Yo me he dedicado más a la parte, diríamos, social y económica. Bueno, y Vale, creo Pedro. que no puedo monopolizar más la palabra porque hay bastantes personas para intervenir. Vale. Y Le pasamos vamos, la palabra a en todo Rafa, que caso, nos si hable. después hiciera falta alguna matización o alguna pregunta. Muy bien. Rafa, cuando Bueno, quieras. la situación política de Alcoy en esos momentos es la misma que ocurre en toda España. Estamos en el periodo de la restauración, donde evidentemente hay lo que se llama turno de partidos entre dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, en su origen con Cánovar y con Sagasta, y aquí en esta zona, en un momento determinado, vendrá un señor que evidentemente no es de aquí, que es de Ferrol, que es Canalejas, que se convertirá en un cunero importante, es decir, un señor no nacido en esta zona y que es diputado por Alcoy. En aquel momento, las elecciones de diputados, la circunscripción no era la provincia, sino que dentro de cada provincia había lo que se llamaba también otros distritos. El distrito de Alcoy, es decir, el partido judicial de la zona de Alcoy, le correspondía a un diputado. Desde el momento que se presentó el señor Canalejas, siempre ganó todas las elecciones. O bien porque no se presentaba ningún otro, o bien porque evidentemente cuando la gente iba a votar a otro, no podía votar, no estaban en la lista, votábamos muertos, es decir, lo que ya sabemos todos de lo que ocurría durante la restauración. Una completa manipulación de las elecciones y de los resultados. Evidentemente lo que se llamará el pucherazo. Bien, el señor Canalejas controlará desde Madrid toda la situación política de Alcoy y evidentemente también será un referente para la actividad industrial de la ciudad. Porque cada vez que había una crisis económica en el sector del textil o en cualquier otro sector,
se ponían en contacto con el diputado Canalejas y evidentemente, con sus influencias en Madrid, conseguía algún tipo de pedido de mantas o de lo que fuera para el ejército. Eso salvaba la situación y las fábricas volvían a trabajar. Tengamos en cuenta que todavía muchas fábricas se mueven por energía hidráulica, por los saltos de agua. Como aquí en Alcoy, en la zona mediterránea, tenemos el clima mediterráneo que tenemos, hay momentos de gran sequía en que esa energía hidráulica está prácticamente desaparecida, con lo cual hay más crisis y hay más hambre. Y recordemos la situación de la gente trabajadora de un momento. No hay paro, no hay seguridad social, no hay bajas por enfermedad, no hay ninguna situación de estas que hoy conocemos como el estado del bienestar. Con lo cual, día que no se trabaja, por la circunstancia que sea, porque estás enfermo o porque no hay agua para mover las máquinas, tú no cobras. En esas circunstancias también nacerá en esta ciudad una cosa que se llama mutualismo obrero, que será muy importante porque será de varios tipos. Uno, promocionado por los mismos industriales, que pagan una cantidad a esa asociación siempre y cuando los trabajadores nunca hagan huelga. Otra, de componente más ideológico, como son los círculos católicos, que en este caso el Círculo Católico de Alcoy, donde para ser componente de esta asociación mutualista tienes que ser católico, evidentemente ir a misa, estar de acuerdo con la Iglesia Católica, por lo tanto no ser anarquista, ni participar en ninguna huelga, ni nada por el estilo. Y otras independientes que permitirán a la gente, después de esa aportación pequeña que hacen todas las semanas, cuando en un momento determinado no tienen trabajo, van a recibir una pequeña cantidad, muy pequeña evidentemente, pero que les permite comer. O cuando se hacen muy viejos o caen enfermos, no pueden trabajar, reciben esa pequeña cantidad también para poder subsistir y no terminar en la sopa boba de los hijos. Bueno, hemos visto un poco de todo esto, hemos visto también los aspectos culturales, con evidentemente un auge en los aspectos de la música, en la pintura, en la escultura y en todos los ámbitos, porque evidentemente cuando una sociedad recibe bastante auge económico y empieza a haber un aumento de la actividad económica y de los ingresos, la gente puede dedicar parte de sus ingresos a otro tipo de actividades. Y aquí en este caso habrá un gran auge de la pintura, de la escultura y de la música fundamentalmente. Bueno, y eso es lo que hemos visto. Aparte de ver también la situación de los trabajadores que vivían en casas muy pequeñas, donde compartían una misma vivienda varias familias, viviendas pequeñas sin casi luz natural, sin casi espacio, sin agua corriente, evidentemente sin energía eléctrica como todo el mundo puede imaginarse. Evidentemente una situación muy distinta a la que se vive hoy en día o a que se podía vivir en las condiciones de la clase predominante. En las calles más importantes de la ciudad, en los edificios más importantes, solo para una anécdota de recordar que los ricos, como no hay ascensor, viven en los primeros pisos. Conforme van subiendo las escaleras, van bajando la clase social. Y estas cositas son las que hemos visto. Bueno, yo creo que para mí ya, para no hacerlo más extenso. Muy bien, gracias, Rafa. Comentabas la importancia de la cultura al arte y vamos al segundo artículo, que hablar de cultura y arte en Alcoy es hablar de Adrián Ispí, que fue el pionero, aparte fue mi profesor de Historia del Arte, es una referencia en Alcoy. Bueno, yo de Pedro y mío. Y nuestro también. Bueno, además os cuento una anécdota porque sabéis que llevamos un proyecto de la Biblioteca Municipal de poner todo el patrimonio documental en red y curiosamente esta semana me he puesto, digamos, el libro por antonomasia del autor que va a hablar Adrián Ispí, que es Román Bonet, Bon, el famoso libro de caricaturas alcoyanas. Bueno, pues ha coincidido, yo no sabía que estaba este artículo, pero curiosamente el libro está hoy en día a disposición de todos los lectores. Adrián, cuando quieras. Pues muchísimas gracias a mis exalumnos, compañeros además. Bueno, pues cuando tuvieron la generosidad de invitarme a escribir un artículo, a escribir un trabajo, pensé enseguida, esas cosas rápidas que a veces ocurren, que el año 64 estaba yo estudiando en Valencia, en la universidad. Mi padre, porque acabé muy bien el curso, porque saqué muy buenas notas, me regaló el libro de Bonet.
y al cabo de un año el segundo libro de Bonet, porque tiene 2. Y cuando me dijeron, a ver qué podrías escribir, pensé que Bonet era un personaje importantísimo. Román Bonet, Bon, un catalán que viajaba por todo el mundo, estuvo en Nueva York, estuvo en Suiza, estuvo en París, en Madrid, por supuesto, y llega al COI. Y llega al COI con su tartana, que iba así como si fuera un personaje, no diré de circo, pero sí un personaje alegre y, en fin, divertido. Y llega al COI pensando, sabiendo además que en Alcoy habían grandes personajes, pintores, escultores, periodistas, poetas. Llega al Alcoy, se hace amigo muy pronto de 2 grandes maestros, don Fernando Cabrera Cantó y don Francisco Laporta Valor, y por una de esas cosas le encargan la Sociedad Arte y Sport que pudiera hacer retratos de la burguesía, de las gentes que viven en Alcoy. Y ahí entraban médicos, ahí entraban abogados, ahí entraban comerciantes. Por ejemplo, un gran comercio en Alcoy era la Sultana, que estaba en la calle San Lorenzo, llamada de San Lorenzo posteriormente, que además en la trastienda hacían tertulias, los personajes que he comentado, juntamente con la casa estudio del pintor Cabrera. Bon empieza a andar, a visitar pues, los edificios más notables que tenía la ciudad, como es la Casa del Pavo, recientemente acabada, como es la Glorieta, donde aparca en una noche, después le dicen que no puede aparcar allí, tiene que buscarse una pensión, una habitación, y bueno, empieza a pintar, a dibujar con una gracia extraordinaria. Posiblemente fuera Ramón Bonet el mejor acuarelista, el mejor dibujante, el mejor pintor de retratos de su época. Tanto es así, como les decía al principio, que aparte del libro Celebridades alcoyanas, un año después, el año 1910, publica Celebridades universales, donde está Edison, donde están los grandes actores de Madrid, donde están, bueno, los poetas a nivel del impresionismo y a nivel también de la cultura del momento. Con lo cual, tenemos 2 grandes obras, una típicamente alcoyana, netamente alcoyana, totalmente alcoyana, y una, como les decía, más universal. La gracia de Bonet en sus caricaturas es que exageraba, los caricaturistas siempre exageran los detalles del rostro o del físico del personaje que retratan. Alguien dijo, un catedrático amigo mío, dijo que el mejor retrato es precisamente la caricatura, porque ahí está el espíritu, la forma, lo más típico del personaje que en un retrato oficial u oficialista no aparecen. Bien, pues este ha sido el artículo que yo he hecho. No le he querido hacer largo porque quizá en otra ocasión hablaremos otra vez de Bonet, de Bon. El artículo que he hecho también ha sido los que maquetan la revista, han tenido la amabilidad de introducir varias estampas, varias reproducciones de estos. Incluso la portada de la revista es una de las caricaturas de Bonet. Yo les agradezco a todos ustedes que me hayan oído y a la Asociación de Modernismo en Alcoy, que paso a paso, cuando apareció, yo me acuerdo que lo vi el primer desfile desde un balconcito que tengo en la calle San Nicolás. Ahora va a ser un poco difícil con todo lo que se avecina en el urbanismo alcoyano. Pues les vi pasear, desfilar, y dije, bueno, esto es algo serio. Esto no es
un carnaval. Esto no es salir a la calle tirando petardos, no, no. Esto es algo que entra al estudio científico de tantas y tantas cosas que introduce ese final del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Un placer como siempre. Eres un libro abierto. Vamos con el siguiente artículo de Keren, un tema curioso también, el tema de las mujeres, de la maternidad. Bueno, drama y tragedia. También sabéis que las mujeres, el tema de, bueno, era el sector de población con mayor índice de mortalidad, sobre todo por el tema del parto y de la falta de higiene, y es una de las batallas de esta época modernista, ¿no? El tema del higienismo. Keren, cuando quieras. Vale, hola a todos y a todas. Yo soy Keren. Soy alumna de último curso de Historia en la Universidad de Alicante y llevo participando en este proyecto desde el primero que salió y para mí es todo un honor, por supuesto. Yo he querido que todos mis artículos se centren en las mujeres y dentro de lo que son las mujeres burguesas. El artículo que he escrito para esta última revista gira en torno a la maternidad. Hay que tener en cuenta que las mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX, bueno, durante toda la historia y ahora también, una de las funciones más importantes que tiene, quizá la que las hace únicas en ese sentido, es la de ser madre. Claro, son muchos los discursos que coinciden y conviven en este periodo y todos giran en que el fin único, la idea de la realización de la mujer como tal, es que dé a luz. ¿Por qué? Porque sin niños no hay progreso, sin progreso no hay futuro. Esa es la idea al final que subyace detrás de todas las enseñanzas que tanto religiosos como laicos lanzaban hacia las mujeres y las lanzaban desde la infancia. Es decir, la educación de las niñas y los niños, que hasta la ley Moyano por ahí en el 57 creo, las enseñanzas que lanzaban, vale, tenían algunas asignaturas comunes, pero las niñas tenían asignaturas de tipo doméstico, esto es coser, bordar, arreglar la casa en general, desde bien pequeñas las están preparando para lo que va a ser su destino, que es el de esposa y el de madre. Por eso es que durante este cambio de siglo van a aparecer muchísimos manuales, muchísimos libritos, cuadros, de todo, que reflejen ese espíritu de lo que debe ser la mujer, es decir, la sociedad, los hombres están construyendo a la mujer, están construyendo sus sueños y le están diciendo, no te salgas de aquí porque esto es lo que esperamos y si no, pues ya no eres aceptada en la sociedad. En este sentido, bueno, cuando eres más pequeña te pueden instruir indirectamente con dibujitos o lo que sea, cuando ya eres adolescente, que estás en edad de merecer, eso ya es otra cosa, ya es directo, están diciendo cásate, porque si no te casas te quedas como una solterona, que es un término completamente despectivo. Casarse para formar una familia. Es más, la estructura política, económica y social del Estado, es decir, el propio gobierno, va a reforzar esta concepción y con ayuda de la Iglesia y el culto mariano, es decir, que evoca la figura de María, María como la buena madre, la madre de Dios, pero nada más allá de eso, ¿vale? Es una muestra muy excelente de nuestra cultura y luego aparecen todo lo que serán los médicos positivistas que refuerzan la imagen negativa de la mujer, esa idea naturalista de que el cuerpo de la mujer, sus órganos sexuales están preconcebidos para dar a luz, por lo tanto es su única función. Los higienistas, aparecerá ese debate tan interesante, lo que se conoce como las nodrizas mercenarias o la leche mercenaria, es decir, que las madres sean las que dan el pecho a sus hijos, que no sean las nodrizas. Claro, todo esto va cambiando y van a crear una serie de pautas que toda mujer debe seguir. Algunas van a ser muy revolucionarias. Esta de la higiene es la que acabo de mostrar. Con ello van a conseguir que muchos niños no se mueran. La edad de muerte de un niño desde que nace hasta un año era elevadísima. El hecho de lavarlo, de darle el pecho, un mejor cuidado, va a conseguir muchas mejorías en este sentido. Por supuesto, la atención a la madre, etcétera, pero no perdemos el discurso tradicional de división de roles ni de fomento del papel secundario de lo que se llamaba antiguamente el bello sexo. Un Estado, si quiere ser fuerte, necesita de mano de obra que lo sustente
y de buenos dirigentes que lo comanden, pero para poder alcanzarlo necesitas de buenas madres que los cuiden y los protejan para que lleguen sanos y salvos a la madurez. Si no, se te acaba el chollo y aquí pierdes población y mal, no puedes cumplir tus ideas. Estas madres educan a sus hijos. La primera educación es de la madre, la segunda de la escuela y la tercera de la vida. Entonces se va creando ese sistema. Básicamente, y para finalizar, lo que se hace es, en nombre del progreso, en nombre del futuro, se obstaculiza la independencia de las mujeres en favor de un tradicionalismo que se esconde bajo promesas, bajo recompensas a la mujer que ahora es madre. La madre es el ideal. De esta manera lo que se hace es engrandecer su figura, pero recordándole cuál es su lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Keren. Vamos con el siguiente artículo. De un gran personaje, hasta hace muchos años ni sabíamos que existía. Cuando hablábamos de los fundadores del cine pensábamos en Lumière, en Georges Méliès, pero ahora hablamos también de Segundo Chomón. Y este es el artículo que aborda Raquel Esteban. Raquel, cuando quieras. Hola, buenas a todos y todas. Un placer de verdad acompañaros. Primero daros la enhorabuena porque realmente habéis creado una plataforma donde podemos confluir los distintos modernismos, digamos, de la península y de verdad que es muy de agradecer que podamos tener este contacto, ¿no? De que podamos estar vinculados a través de esto. Y además, por lo que veo, la verdad es que la calidad de los artículos es excepcional, así que enhorabuena a todos. Primero tengo que decir que el artículo lo ha escrito Gonzalo Montón, por lo tanto él no puede acompañarnos ahora, pero yo sí que quería explicaros un poquitín cómo hemos llegado hasta aquí y cómo de alguna forma esa figura, cierto, muy desconocida, un turolense muy desconocido en Teruel, pues de qué manera hemos conseguido de alguna forma hacerlo revivir, ¿no? Nosotros hacemos un modernismo recreativo en el sentido de la recreación histórica, recuperando personajes y dándoles vida. Entonces, Segundo de Chomón, sin duda, era uno de los personajes que había que recuperar, que había que reencarnar, que había que vestir, que había que construir ese look que él tenía y que bueno, había que ponerlo en escena. Había en Teruel una persona apropiada para ello, que nunca había hecho teatro, ni mucho menos, un profesor de instituto, especialista en Segundo de Chomón, y además dando clases en un centro educativo que se llama Segundo de Chomón. Qué casualidad también, ¿verdad? Bueno, yo creo que Gonzalo es el especialista número 1, desde luego de Aragón, sin duda, y puede que mucho más de allá. Así que un día quedé con él, él pensaba que yo le iba a proponer un artículo como el que nos ocupa ahora, pero no, yo le dije que lo que yo quería es que él fuera Segundo de Chomón, que reencarnara a ese personaje. Se sorprendió, pero después aceptó. La verdad es que hemos llevado a Gonzalo Montón con Segundo de Chomón a diferentes lugares y, por ejemplo, en Tarrasa, que muy al contrario de nuestro caso, conocían perfectamente la figura de este cineasta, lo llegaron a reconocer por su aspecto. Entonces, gracias a la sabiduría de Gonzalo Montón, pudimos reconstruir no solo a Segundo de Chomón, sino también a esa pequeña troupe que le acompañaba, donde estaba su mujer Julien, la cuñada France, el actor Cretinetti. Bueno, de todo esto se habla en el artículo. No cabe duda que Segundo de Chomón es sin duda uno de los grandes genios de la época, porque casi todos los elementos, esto lo tenéis que leer, que para eso lo ha escrito Gonzalo, pero casi todos los elementos que han evolucionado en el cine y que podemos incluso encontrar ahora mucho más desarrollados y, por supuesto, perfeccionados, es que los inventó él. Es que era una mente prodigiosa. Era un ingeniero, era un genio. Y su mujer Julien también. Por cierto, una de las fotos que aparece en el artículo es de Julien Massieu, justamente, y lleva un vestido que hemos reproducido para un personaje, para ese personaje. Entonces, bueno, gracias a todos estos datos, a la información, a los documentos, pues podemos llevar a cabo nuestras recreaciones históricas pues con ese fondo de seriedad y de rigor que tanto nos gusta y nos interesa a todos. También aprovechando la figura de Segundo de Chomón y tal y como comenta en el artículo
Gonzalo, hemos recuperado la danza serpentina con el vestido apropiado, ese vestido de tantísimos metros de tela con el que se podía colorear y hacer todo tipo de experimentos, fantasmagorías que decía él. Él es el inventor del traveling, es el inventor de los efectos, digamos, de los croma actuales y de muchas cosas más. Entonces, bueno, solo decir eso, que tanto Segundo de Chomón como Gonzalo Montón nos han dado muchas alegrías. Estamos muy agradecidos a ambos personajes porque están aportando mucho al modernismo en este momento tan importante y tan interesante que tenemos en España, ¿no? Con el surgimiento de estas recreaciones y con todo lo que estamos aprendiendo de historia y de conocimiento. En fin, darle enhorabuena a Gonzalo porque en cuanto leáis el artículo veréis que es uno de los grandes. Dar las gracias por el artículo y también por haber sido capaz de reencarnar a este genio de la época que es Segundo de Chomón. Nada, daros las gracias nuevamente y bueno, desearos que los éxitos sigan siendo abundantes. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Vamos con el siguiente artículo. Lógicamente, en esta época que estamos viviendo de pandemia, pues también tenía la revista que dedicar a la última gran pandemia que ha sufrido la humanidad, y en este caso es nuestro compañero Ferran Mengual el que se ha encargado. He apagado la imagen. Ferran, cuando quieras. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Desgraciadamente, la gripe, ¿no? La pandemia que estamos padeciendo, me dio la oportunidad de buscar un poco en el rico archivo municipal que tenemos en Alcoy. Y dentro de sus periódicos me entró la curiosidad de saber cómo evolucionó la pandemia gripal de 1918. Entonces, hay algunas similitudes con la actual, hay otras que no son tan parecidas debido a la que no había esa posibilidad de desplazarse tan fácil como hoy en día, que en un avión estás al día siguiente en la otra parte del mundo. No había esa posibilidad, pero sí que, claro, en aquella época no habían tantos medios, se produjo una mortandad excepcional de 50 a 100 millones, se habla. Pero bueno, lo primero que quería dejar constancia es que la gripe española, que supongo que la mayoría de la gente ya lo sabe, se le dio el nombre casual, porque España fue el único país que se dedicó un poco a dar información sobre la pandemia, puesto que en Europa estaban inmersos en la Primera Guerra Mundial y lo que no querían los gobiernos de los otros países era desmoralizar más a la tropa, ¿no? Diciendo que había una pandemia gripal y que era mortal, de necesidad. Entonces, en Europa no se informó de la gripe, se informó en España. Y en los periódicos locales yo cogí el Heraldo de Alcoy porque era uno de los que más números tenía, los que más información daba. En este periódico se daba información a nivel nacional y después habían unos apartados a niveles locales. A nivel nacional, en principio, pasó exactamente lo que ha pasado aquí en España. Al principio era una enfermedad benigna, no pasaba nada, que era como un pequeño catarro, que es lo que pasó aquí. Al principio se decía que no hacía falta ni mascarillas ni nada, que esto era un poquito que iba a pasar. Y mira la situación que estamos. Pues pasó lo mismo. Empezamos así, que era una gripe benigna. Las clases más pudientes son las que menos se contagiaron debido a la que tenían más higiene que la gente proletaria. Y sobre todo es muy curioso que los contagios masivos fueron en los cuarteles de soldados, porque supongo que ahí las medidas higiénicas pues serían nulas, inexistentes, y claro, todos amontonados ahí, pues uno a otro iban cayendo. No distinguía entre jóvenes y mayores, incluso animales se contagiaron. Entonces fue una gran pandemia gripal que empezó por una benignidad, después empezaron a salir ya las noticias a nivel nacional, a nivel local, de que bueno, que había que cuidarse. Hay algunas fotos ya con mucha gente con mascarilla. No se sabía por dónde íbamos, como pasó aquí al principio, que si guantes, que si mascarilla, que si limpiarse los pies antes de entrar a casa, etcétera. No sabíamos por dónde íbamos, era una cosa nueva. Y bueno, ha ido desenvolviéndose un poco la enfermedad, fueron sacándose productos farmacéuticos de toda clase que no se sabían de dudosa eficacia,
Y no he acabado el artículo porque tiene una segunda parte, porque es muy largo, hay mucha información en los periódicos locales, pero bueno, también afectó al abastecimiento de la población, porque estaba envuelto, como ahora, conflictos laborales, conflictos políticos, bueno, era una cosa extraordinaria. Los años de 1917, 18, 19, 20 fue una época revolucionaria, ¿no? En ese aspecto. Hubieron muchos conflictos. España estaba inmersa en el conflicto de Marruecos y eso unido al conflicto bélico de Europa, los abastecimientos eran escasos, ¿no? Y siempre quien pagaba la parte más precaria era el proletariado. Bueno, sin extenderme más, solo decir que fue una pandemia impresionante, que fue una mortandad grandísima y que poco a poco se fue sujetando esta pandemia, que afectó al rey, afectó al presidente del Parlamento y afectó a todas las capas, siempre a unas más que a otras, debido a la falta de higiene, ¿no? Las gentes proletarias, falta de higiene. Bueno, pues muchas gracias, espero que os guste el artículo y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, Ferran. Bueno, vamos con el siguiente artículo. El autor no ha podido estar con nosotros, pero sí que quería hacer una breve reflexión, porque es un artículo muy interesante que habla sobre un tema prácticamente poco estudiado a nivel no solo local, sino a nivel general, y lleva por título Los inicios del automovilismo en Alcoy. Algo tan vinculado a esa nueva sociedad del siglo XX como es la aparición del automóvil. Sabéis que es un elemento, primero nace como un medio de ostentación de esa clase burguesa, pero es curioso en Alcoy cómo es vista sobre todo por los industriales, los financieros locales, como un medio de inversión. Y de hecho apuestan los financieros locales, caso de Gil Albert, el padre del poeta, que era un financiero local, es el que ve que aquello tiene futuro y es el primer empresario alcoyano que pone en marcha una compañía de transporte de viajeros con Alicante. La primera línea de transporte de vehículos a motor que enlaza Alcoy con Alicante es del padre del poeta Gil Albert. Después se siguen otros empresarios, caso de Rigoberto Albors, que era un visionario, un empresario, aparte financiero, invertía en cantidad de industria, pues es un visionario porque monta el primer surtidor de gasolina y además obtiene la concesión de Ford en Alcoy. Son personas muy visionarias y que ante un producto tan novedoso. Bueno, Gabriel, la verdad es que realiza sobre todo un trabajo de archivo, exhumando documentación sobre los primeros vehículos, los primeros modelos que llegan al Alcoy y vinculado a esa clase burguesa. Pensad que los coches que llegan al Alcoy, los automóviles, tenían precios prohibitivos. Sobre todo destaca el caso del Hispano-Suiza, que fue un emblema de la industria española y seguramente fue el vehículo que más circuló por las calles de Alcoy. De hecho, la primera empresa, como os comentaba, se llamaba la Hispano-Suiza, el Hispano-Suiza del Serpis, ¿no? Que es la empresa que luego dio origen a una empresa importante de Alcoy como fue la Alcoyana, Automóvil La Alcoyana. Bueno, pues de todo esto habla Gabriel Guillem, que yo recomiendo su artículo. Además, curiosidades de estas, como antes comentaba con el libro de Bon, pues los compañeros del Centre d'Estudis Contestants en la revista de este año, 2020-2021, dedican curiosamente un artículo a la historia de la Contestana, también con los mismos orígenes aparecen casi los mismos empresarios, ese traslado de los antiguos carreteros, de las diligencias a los nuevos automóviles y sobre todo la competencia que ya tenían los empresarios alcoyanos y los problemas que tuvo la Contestana para poder dedicarse al transporte de viajeros. Con lo cual, curiosamente, este año vamos a tener 2 artículos muy importantes en todo el estudio de la implantación de la llegada de los vehículos de motor a nuestras comarcas. Vamos a dar ya siguiente paso a otros artículos que abordan la presencia del modernismo en otras ciudades. En el caso de Barcelona sí que tenemos entre nosotros a Àngels. Àngels, cuando quieras. Hola, buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a participar en un proyecto tan interesante que tenéis ahí
y tan desarrollado y con tanta ramificación y tanta riqueza, porque me di cuenta de que tenéis ahí un abanico de personas, bueno, viendo las que estamos participando hoy, ya lo veo, que ya lo había visto un poco por la revista, pero que hay una riqueza ahí enorme y que podéis desarrollar todavía todo lo que queráis. Nada, yo os agradezco que me hayáis pedido una participación. Yo no soy una experta modernista, ya se lo comenté a Guzmán. Soy conviviente del modernismo de Barcelona porque vivo aquí y nada más. Soy periodista y me dedico a escribir sobre la sociedad, eso sí. Entonces yo lo que he hecho en el artículo es hacer una pequeña pincelada de en qué situación estaba Barcelona cuando irrumpió el modernismo y por qué llegó a ser lo que llegó a ser. Le ha dado una personalidad a la ciudad junto con la estructura urbanística de Cerdà. Yo creo que el modernismo es lo que le da personalidad y sobre todo en este momento internacional, renombre y fama, pero no solamente a mí me interesa la parte de la fama, sino que me interesa la solidez que tienen los edificios que se hicieron, porque arquitectónicamente eran muy sólidos y entonces son edificios que eran rompedores en la estética, rompieron la línea, rompieron la sobriedad, rompieron todo, pero eran sólidos en las estructuras y entonces siguen siendo la personalidad de Barcelona. En el momento en que irrumpió el modernismo, la ciudad de Barcelona ya había desarrollado, bueno, en plena revolución industrial, estaban los barrios industriales a los que el modernismo no llegó nunca, donde trabajaban los obreros de los propietarios de esas empresas que vivían en el centro de Barcelona. Era una sociedad, había dinero, había mucho dinero, tanto por la industria que se desarrollaba aquí como por las empresas y las compañías que se crearon, por ejemplo, en Cuba. Muchos empresarios catalanes se fueron allí, hicieron mucho dinero que venía para acá, todo coincidió en esa época. Entonces había mucho dinero y una mentalidad muy inmovilista, muy cerrada, a la vez muy tradicional, pero en un sustrato social que necesitaba un cambio, una transformación. De hecho, los hijos de esos empresarios ya no fueron muy de línea artística, artistas, pintores, escritores, fueron hijos de esas personas que iniciaron el modernismo arquitectónico, que es en el que yo me he centrado básicamente, el de los edificios primeros que se hicieron en Barcelona y que siguen marcando a la ciudad, que son los que se situaron alrededor del centro neurálgico en aquel momento y que sigue siéndolo ahora, que era en el Eixample, el distrito de l'Eixample, el Ensanche, que, bueno, vosaltres ja ho enteneu, que básicamente la espina dorsal era el Paseo de Gracia. Y entonces hubo una gran competencia en buscar a los arquitectos que ya estaban, los arquitectos que ya querían romper, coincidieron con unos señores que querían hacer edificios rompedores y que se los pagaban. Y entonces aquí esta confluencia fue la maravilla, porque encontraron a unos arquitectos que les ofrecían hacer edificios revolucionarios para la época, edificios que iban a ocupar, edificios familiares, no eran... Después vinieron ya los edificios funcionales, como el Palau de la Música, que ellos eran muy melómanos, pues se hicieron el Palau de la Música, después vinieron el Hospital de Sant Pau, porque necesitaban un hospital, hicieron un hospital modernista. Entonces coincidió estas dos necesidades y rompieron, o sea, coincidió que los que pagaban eran muy tradicionales e inmovilistas, pero lo que pagaban eran edificios totalmente rompedores. Esto se fue diversificando y cuando la arquitectura ya estaba consolidada, este movimiento ya se fue transformando y ya lo fueron ocupando, digamos, el resto de artes, el resto del mundo artístico. Vinieron los pintores, los fabricantes de tejidos, todos.
todo esto ya no eran señores que tenían mucho dinero, sino que eran realmente personas revolucionarias, mentalmente abiertas, que querían romper, que querían innovar. Vinieron los poetas, vino Joan Maragall con la exaltación de la vida, de la naturaleza. Entonces, las líneas, el resto del modernismo que se empezó a desarrollar y que se desarrolló en Barcelona y después en toda Cataluña y bueno, el resto de España, ya no representaba exclusivamente a la altísima burguesía que representó la arquitectura, sino que ya fue impregnando todo el resto de capas, siempre limitadas al mundo cultural. Quiero decir, no llegó, ya lo he dicho, no llegó a los barrios puramente obreros de alrededor de Barcelona, que ahora ya están integrados en Barcelona. En aquel momento estaban separados. Si tú vivías en Pobla Seco, en Pobla Nou, para ir al centro decías voy a Barcelona. Ahora son parte de Barcelona, pero en aquel momento eran situaciones completamente separadas, lo que eran los barrios burgueses de lo que eran los barrios obreros. Entonces, quiero decir que cuando digo que el modernismo cultural, artístico se fue expandiendo, no quiero decir que llegara a los barrios obreros, quiero decir que se fue expandiendo entre lo que es el mundo más, no me sale la palabra anárquico, pero no quiero decir anárquico, más noctámbulo, más libre pensador, que eran pues los pintores, se creó el Café dels Quatre Gats, que allí era un cenáculo que pues iban todos los que rompían con la cultura antigua, tanto de escritura. En la escritura también se reflejó, en la pintura, en la poesía, en lo que queráis, en todo. Y esta coincidencia, bueno, lo que yo creo que he querido exponer en el artículo, que es pequeño, es esta confluencia de intereses. Unos querían romper los que pagaron las casas, digamos, que todas las casas llevan sus apellidos, además, todas son los apellidos de las casas son los apellidos de quien pagó la casa. Estos señores que querían romper y dejar una pátina de que ellos tenían un amor por la cultura y que eran cultos y que eran finos y que eran refinados, coincidió con que existían unos artistas que se lo pudieron hacer. Y esta confluencia excepcional, pues yo creo que es lo que ha marcado, fue un punto de inflexión que marcó la historia de Barcelona y la historia de Alcoy y la historia del resto de ciudades que siguieron el modernismo. Esto es lo que explico. Y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Àngels. Bueno, cuando pensaba en el modernismo, siempre pensaba en el modernismo que llega o que ocupa todo el este peninsular, pero tenemos un caso especial, como es el caso de Astorga, una especialista que vamos a tener entre nosotros. Cristina, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, yo no soy especialista en realidad en modernismo, soy periodista y responsable de comunicación en el Palacio de Gaudí en Astorga y bueno, me lo comentaron los compañeros de turismo que se había pedido esta colaboración y como soy periodista pues enseguida dije que sí, que me apuntaba, que me subía al barco y así poder investigar un poquitito más sobre el modernismo en Astorga. El modernismo la verdad es que llegó a raíz, y eso es lo que trato, ¿no? en este artículo, que simplemente da unas pinceladas para dejaros a todos con ganas de conocer nuestra Astorga y de venir a ver nuestro modernismo. A raíz de unos eventos que sucedieron a finales de 1886. Un incendio destruyó la antigua casa episcopal apenas 2 meses después de que llegase a la diócesis de Astorga un obispo procedente de Cataluña, Juan Bautista Grau i Vallespinós, que además era paisano de Reus de Antonio Gaudí y por tanto en el momento en el que tuvo que encontrar la manera o necesitaba una nueva vivienda, no pensó en otro que en Antonio Gaudí y se puso en contacto con él y le pidió que, bueno, le contó un poco la historia, ¿no? de lo que había sucedido, de lo que era la ciudad de Astorga y le pidió pues eso, que le construyera, que le diseñase un nuevo palacio, a lo que el arquitecto aceptó muy gustosamente, de hecho por las cartas
que se escribieron entre ambos personajes. Y sin haber llegado nunca a Astorga, Gaudí diseñó un palacio que luego, bueno, cambió los diseños sobre la marcha porque, claro, cuando llegó a la ciudad no era lo que él se había esperado o con lo que él contaba, y sin embargo nos ha dejado un edificio precioso, un edificio que además pues desencadenó una serie de eventos, o que se sucedieron una serie de eventos que marcarían para siempre la fisonomía arquitectónica de la ciudad de Astorga. Con la llegada de Gaudí, con la construcción de Gaudí y la llegada del modernismo a la ciudad, muchos industriales quisieron sumarse al carro del modernismo. Al igual que comentaba Àngels antes con lo que había sucedido en Barcelona, lo mismo pasó en Astorga. En Astorga, la industria más importante que había a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era la industria chocolatera. Nos caracterizamos en Astorga, o Astorga tiene un muy buen nombre en cuanto al chocolate. Y eso hizo que, bueno, pues que hubiera muchas familias que estaban en la alta burguesía de la ciudad de Astorga y que quisieran sumarse a esos edificios modernos, a esos edificios que estaban marcando el panorama nacional. Y vieron en Gaudí pues el ejemplo. Y de hecho todavía a día de hoy pues quedan varias reminiscencias en Astorga, y es un poquitito en lo que va mi artículo, pues eso, ¿no? Hablar un poquitito de las casas modernistas, de a quién pertenecían, las todavía quedan en la ciudad. Una de ellas es quizá la más relevante, es la casa de Magín Rubio, un industrial chocolatero precisamente, que se conserva prácticamente intacta y a día de hoy acoge el Museo del Chocolate de Astorga, ¿no? Que pues, precisamente habla un poco sobre cómo era la industria, la economía de la ciudad y cómo funcionaba todo en torno a esa industria. Así que nada, simplemente os invito a leer el artículo. Muchísimas gracias a la asociación por habernos invitado y por darnos la oportunidad de hablar un poquito también de nuestra Astorga y de nuestro noroeste peninsular. Y sin más, pues eso, os invito a que lo leáis, a que conozcáis un poquitito más de Astorga, y ojalá que cuando se pueda viajar, pues algunos nos visitéis también. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Y volvemos a tierras valencianas con un nuevo capítulo, un nuevo artículo dedicado a un modernismo diferente. Hablamos de un modernismo de interior, como es el caso del alcoyano, pero nos viajamos a un modernismo litoral con Cristina Fernández, que es primera teniente de alcalde y concejal de turismo del Ayuntamiento de Benicàssim. Cristina, si puedes entrar. Hola, buenas tardes. A ver si me puedo dar la cámara, que es que estoy teniendo problemas. A ver. Bueno, vamos a ver si... Segundito. Bueno, buenas tardes. Disculpad que es que acabo de aterrizar, que tenía un pleno en el ayuntamiento y bueno, y se ha retrasado bastante y no he podido llegar a tiempo. Buenas tardes a todos. A ver si mientras me colocan la cámara. Bueno, nada, decir que yo soy la teniente de alcalde y la concejala de turismo del ayuntamiento de Benicàssim. Nosotros celebramos la Belle Époque. Este año será el 10º aniversario en el que, bueno, pues que se ha convertido en uno de los eventos que la verdad marca la agenda estival de los turistas y también de las personas que vivimos aquí, que ya pues estamos integradas totalmente en este evento que se realiza a primeros de septiembre. Y bueno, la recreación histórica de principios del siglo XX, pues bueno, aquí en Benicàssim es una extraordinaria muestra costumbrista de los comienzos turísticos de esta localidad y bueno, y pone en valor turístico los elementos más diferenciadores y singulares de los recursos turísticos del municipio, ¿no? Se convierte, pues como digo, en referencia en materia de recreación histórica, del espacio cultural
y del patrimonio de la provincia de Castellón. Al final, recordar las tradiciones y la cultura y mantener la memoria de acontecimientos tan significativos para nuestro municipio, pues como por ejemplo la vendimia de aquellos tiempos y también el impulsar y conservar el patrimonio histórico del municipio, pues forman parte de los objetivos de este evento, ¿no? Es un viaje a la época donde la burguesía valenciana y también la de la provincia de Castellón disfrutaba de este maravilloso clima, de los baños de mar. Bueno, en definitiva, pues se recrea cómo vivían el señorets, les llamamos aquí a los señoritos, ¿no? Las familias recibían este calificativo, pues las que veraneaban en esta zona, en la zona conocida como las villas de Benicàssim, y bueno, y está caracterizada por los majestuosos palacetes y las residencias junto al mar. Este año pues, se celebrará, como digo, la 10ª edición, donde queremos hacer un repaso por las anteriores ediciones. El año pasado nuestro cartel pues, vislumbraba también, habéis hablado, cuando he entrado estaba alguien hablando de la gripe española, ¿no? También de aquella época, de hace 100 años, pues lo mismo, ¿no? Pudimos rescatar algunas imágenes y en ese paseo de las villas pues aparecían las damas de este siglo con la mascarilla de entonces, ¿no? Y bueno, pues la verdad que fue, bueno, quedarán para el recuerdo también nosotros con las mascarillas en todas las fotos. Y bueno, y si hay algo que destacar también es pues esa, ¿no? La arquitectura de estos edificios, las decoraciones cerámicas modernistas, las costumbres influenciadas por todos los acontecimientos históricos de aquella época, ¿no? que fomentaron en su momento el esplendor de las villas de Benicàssim, donde había un limbo, un infierno y un cielo, disculpad, aquí estoy otra vez, y donde se celebraban aquellas soirées y aquellas fiestas nocturnas en una parte que era la parte más tranquila, que era la corte celestial se llamaba, y bueno, y el infierno, que es donde las noches benicenses pues aparecía toda la alta alcurnia de la sociedad. Bueno, nada más decir pues que eso, que estamos orgullosos de poder celebrar esta 10ª edición. Lo haremos pues dependiendo de las restricciones sanitarias, como ya fue la anterior. No podemos lamentablemente incluir el mercadillo modernista y costumbrista que venimos haciendo durante todas las ediciones, pero bueno, seguro que va a ser una edición también significativa y que bueno, que espero que contar con vuestra visita. Como no, estáis todos invitados a venir a Benicàssim. Quien conozca Benicàssim y quien no, pues será una estupenda oportunidad para venir a visitar Benicàssim. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, ya por terminar, yo quería dar la palabra al presidente, a Guzmán, para despedir el programa de hoy. Bueno, daros primero las gracias a todos por haber cumplido más o menos el tiempo establecido, y Guzmán, cierras el acto. Terminar, doy paso a Alberto Carmona, editor de nuestra revista, para que comente los artículos de Aimar Bretos y Celia Pérez. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Guzmán, y buenas noches a todos. Nos gustaría dejar una pequeña reseña de 2 intervenciones en la revista que por distintas circunstancias no han podido asistir a esta presentación. En primer lugar, agradecer a Celia Treviño, técnico de turismo de Terrassa, hacernos llegar el magnífico texto de Celia Pérez, donde podemos hacernos una idea de lo que representa el modernismo para la ciudad de Terrassa. En este artículo nos destaca la Masía Freixa, donde se ubica la oficina de turismo ahora mismo. El texto nos acompaña a lo largo de un recorrido turístico donde podremos disfrutar de distintos iconos modernistas catalanes, como por ejemplo el vapor de Aymeric, Amat y Jover, dedicado a la fabricación textil, que es actualmente la sede del Museo Nacional de la Ciencia y la Técnica de Cataluña, y dispone de más de 11.000 metros cuadrados, donde podremos disfrutar de distintas exposiciones. Además del patrimonio modernista, Terrassa también cuenta con un rico patrimonio medieval en la Seu d'Ègara. El servicio de turismo nos ofrece una amplia variedad de rutas y visitas guiadas. Y para más información, pues no dejéis de ojear el artículo en nuestra revista, donde podemos encontrar más información sobre el contacto y sobre la que la Terrassa modernista nos puede ofrecer. La segunda reseña sería para Aimar Bretos, periodista de la SER.
Esta es la última presentación y es paradójicamente la primera entrada en nuestra revista, ya que corresponde a la introducción. Es para nosotros un gran orgullo contar con este regalo de un grandísimo profesional de la talla de Aimar. Como sabéis, Aimar fue el pregonero de nuestra última feria modernista y en este texto reivindica la importancia que el modernismo tuvo en nuestra sociedad a nivel económico, pero también la miseria que sufrió gran parte de nuestra sociedad. Una época, al fin y al cabo, con muchas luces, pero también con algunas sombras. Aimar se despide con un aliento de esperanza y de fe en el futuro, animando a disfrutar de nuestra riqueza cultural en cuanto la pandemia remita y las autoridades sanitarias nos lo permitan. Por favor, no dejéis de leer esta preciosa introducción a nuestro 5º número de la revista. Y bueno, por mí esto es todo. Dar las gracias una vez más a todos los articulistas y colaboradores, ya que sin ellos la revista pues, no sería posible. Y ahora sí doy paso a Guzmán para cerrar la presentación. Hasta la próxima. Más que nada, daros las gracias. Pienso que el nivel, como bien habéis reflejado y habéis reflejado todos, es muy interesante. Y bueno, y deciros que estamos preparando ya el próximo número con la misma ilusión y con las mismas ganas. Desde aquí, en nombre de la asociación, daros las gracias a cada uno de vosotros y espero veros más veces y que participéis con nosotros en la revista. Gracias y buenas noches a todos. Un saludo. Gracias a Gracias a vosotros. vosotros. Muchas gracias, de verdad. Buenas noches. Buenas noches. Encantada de saludaros. Buenas noches. Entonces, Buenas noches. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Adiós.